Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Por una política fiscal para la democracia y el desarrollo es el tema que nos ocupa esta noche, teniendo como invitado al doctor Juan Carlos Gómez Sabaini, economista argentino, experto en finanzas públicas y política tributaria, doctor en economía de la Universidad de Columbia en Nueva York, consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, del Banco Interamericano del Desarrollo, BID, y del Fondo Monetario Internacional en materia tributaria. Fue subsecretario de Política Tributaria en la Secretaría de Hacienda de Argentina 3 veces, en 3 gobiernos diferentes. Coautor del libro Política Tributaria en América Latina y del libro Consensos y Conflictos en la Política Tributaria de América Latina. Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Es para nosotros un gusto recibir al doctor Gómez Sabaini. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Mucho gusto por la invitación. Para mí es un placer estar acá en San Salvador y poder platicar con ustedes y dialogar sobre qué requisitos debería tener en el fondo una política tributaria que sea orientada al crecimiento y que sea orientada a la equidad. Es así, este es uno de los temas más importantes para nuestros países y particularmente para El Salvador. Por eso cuando nos enteramos que usted estaría en esta conferencia el jueves pasado, donde usted dio la ponencia inaugural del 6º Encuentro Internacional del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, una ponencia que tituló Hacia una nueva política fiscal por una política fiscal para la democracia y el desarrollo, no dudamos en invitarlo y agradecemos muchísimo que haya aceptado venir a estar con nosotros y con el público salvadoreño. Primero, comencemos con un poco de historia. Desde el consenso de Washington a principios de los años 90, de la década de los 90, en plena hegemonía de las llamadas políticas neoliberales, hasta la crisis financiera económica internacional allá en el 2008, contrariamente a lo que muchos hubieran podido pensar, la recaudación en América Latina creció del 13.2% del Producto Interno Bruto al 16%, eso en 1990, al 16% en el año 2000, al 21% en el 2014. Y la desigualdad paradójicamente disminuyó en muchos países, no en todos, no obstante seguir siendo el continente más desigual del mundo. Debo decir que dentro de América Latina, Centroamérica es la región de América Latina más desigual, o sea que somos el grupo de países más desiguales del mundo entero. ¿Cómo explica usted estos cambios en el último cuarto de siglo? Bueno, hay varios factores que inciden sobre esto. En primer lugar, uno vio que con las normas y con las iniciativas del consenso de Washington, los países lograban crecer, pero ese crecimiento estaba faltante de algo, que era mejorar la equidad distributiva en cada uno de los países. Eso replanteó el discurso internacional de los organismos y también de todos los países para tratar de darle a esta cuestión tan importante que es la estructura tributaria de un país que afecta a todos los habitantes, un sesgo más progresivo. Y esto se está logrando poco a poco. Realmente el ritmo de crecimiento ha sido importante, pero es insatisfactorio todavía el grado de desigualdad que hay en los países. Y acá tenemos en términos de recaudación, yo diría, como 2 puntos de análisis. Uno es el comportamiento de los países grandes de América Latina. Me refiero a Argentina, me refiero a Brasil y, no sé por qué, muchos motivos de discusión, Uruguay. Estos países tienen cargas tributarias arriba del 30%. 30% o 32% es casi el nivel de los países de carga tributaria baja de la OECD.
es decir, está al nivel de los países desarrollados en el mundo. Por la otra punta, lamentablemente tenemos países como El Salvador, tenemos países como Guatemala, tenemos países como Honduras, donde la carga tributaria no crece. Es decir, que el gobierno no tiene capacidad financiera para solucionar los problemas de desigualdad, para hacer un programa de transferencia de recursos a la gente más humilde, para satisfacer las necesidades en materia de inversión. Es decir, que son gobiernos que están un poco paralizados, donde no se puede avanzar rápido, no se puede avanzar porque faltan recursos. Y por otro lado, los recursos que pueden venir de fondos externos, de la banca internacional, también tienen sus problemas, porque como el producto no crece, la sostenibilidad se entra en duda y los países están sufriendo las avatares que puede decir Moody's o Morgan o cualquiera de estos sobre cuál es el riesgo país. Entonces, tener un sistema tributario que crezca con equidad, que crezca con eficiencia, que crezca con cumplimiento, porque todos estos países que acabamos de mencionar son países donde la evasión es muy, muy alta. Es decir, que eso es lo más inequitativo que uno puede encontrar. Pero volviendo al caso de los países, de los grandes países, Brasil y también su país, Argentina, pues experimentaron tasas de crecimiento importantes, pero ahora están teniendo problemas fiscales. Obviamente, Argentina en este momento tiene un problema fiscal serio. Tenemos un déficit fiscal de 7 puntos del Producto Bruto. Es decir, es enorme. Ese es un legado del gobierno de los Kirchner. Exactamente, y que han agotado todas las fuentes posibles de recursos. Entonces, el gobierno de Kirchner tenía cerrado el acceso a los mercados internacionales. Al final. Al final. La Argentina tuvo que hacer esfuerzos financieros importantes para levantar todos los juicios que había contra el país para poder acceder al mercado financiero. Y eso se ha logrado. Entonces tenemos acá necesidades de recursos. ¿De dónde más vamos a sacar recursos? Hay que tocar la cuestión tributaria. Pero bueno, en el caso de Argentina, está vinculado esto también, además del excesivo gasto, etcétera, está vinculado esto a políticas populistas y a una relación con el sector privado que desalentó la inversión privada. Y claro, porque la política del gobierno para captar votos se centró exclusivamente en el consumo personal, en el consumo privado. Con subsidios, Con subsidios, con transferencias, con un montón de cuestiones no muy buenas que estimularon el consumo, con planes de pago, posibilidades de compra en créditos, sin generar una masa importante de recursos genuinos. Entonces se distribuyó, bueno, un poco, se distribuyó lo que había, y eso no es muy positivo. Pero dejó endeudado al país y con una situación imposible. Dejó endeudado al país, el país está agotando también todas sus fuentes de financiamiento y en este momento está en un brete duro porque reducir la presión tributaria a niveles razonables cuesta muchísimo. Hay que aumentar recursos, hay que bajar gastos y sobre todo tenemos por delante, dentro de un año, unas elecciones de medio tiempo que realmente pueden complicar la estructura política y las perspectivas políticas. Vamos a ver, ¿cuánto es la deuda pública de Argentina en relación al PIB? Y en este momento se ha reducido mucho, porque si algo dejó el gobierno anterior es que como tenía cerrado el mercado, el acceso al mercado internacional, el país no se endeudaba. El gobierno anterior no tenía capacidad de endeudamiento. ¿Pero a cuánto dejó la deuda? Lo cual fue el bueno. por alrededor del 40%. Del 40%. Sí, exactamente. Ya. Hay un tema muy importante, me parece, que a veces no se discute suficientemente. Por un lado están los gobiernos de concepción neoliberal que creen en el Estado mínimo, que centran todas las políticas aún tributarias basadas en la inversión privada y en el crecimiento, con un énfasis mayor en impuestos indirectos que en impuestos directos, y por lo tanto ahí hay déficit en todo lo que es el financiamiento a la política social. Pero cuando llegan los populistas, afectan la inversión privada y el crecimiento, gastan más de lo que tienen
endeudan a los países y los siguientes gobiernos les toca hacer precisamente el ajuste, y entonces estos señores aliados a estos gobiernos gritan neoliberales, neoliberales, vienen los ajustes después de dejar a veces en bancarrota a los estados, y ahí vienen entonces los inevitables programas de ajuste que ojalá en algunos casos pueden tratar de golpear menos a los más pobres, pero normalmente afectan más a los pobres y a la clase media. ¿Cómo ve usted ese tema en el caso argentino, pero también en su experiencia en América Latina? Porque parece ser que vamos de un ciclo al otro. Exactamente. Eso es lo que usted ha dicho, Alberto, es lo correcto. Uno gasta y el otro ingresa necesariamente. Entonces uno se queda con los votos y el otro pierde los votos a medida que se va dando vuelta el ciclo. O sea que Macri las va a tener difícil para la próxima elección. No la va a tener difícil, ya la tiene difícil. Ya la tiene difícil. Entonces hay que trabajar esto con mucho, mucho tacto e ir poco a poco, tratando de racionalizar los gastos. Hay mucha pérdida de gastos que no deberían ser realizados, hay mucho. Mejorar la estructura tributaria, tratar de captar recursos genuinos y tratar de solventar el déficit para ir reduciendo poco a poco los niveles de déficit. Eso resulta ser la clave fundamental. ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, Brasil tiene problemas de dos órdenes, diría. Por un lado, tiene problemas muy serios desde el punto de vista político. Los cambios políticos que se originaron en Brasil no son sin costo. Eso genera una incertidumbre, genera problemas para financiamiento, genera recepción de capitales internacionales. Esto realmente es un costo que todavía no se terminó de saldar, porque todavía está en discusión los problemas políticos con el Congreso. Eso por un lado. Por el otro lado, Brasil es una enorme potencia y uno a veces se pregunta cómo es posible que con todos los problemas políticos que existe en Brasil, hoy en día siguen adelante. Y es maravilloso, porque Brasil está creciendo y está creciendo bien, y están aumentando las exportaciones, y está aumentando la inversión. Pero a partir de la reducción del crecimiento en China y de la caída de la demanda, todas las commodities los precios de las commodities se vinieron para abajo. Eso afectó a Argentina, pero también Brasil, y eso tuvo impacto en los ingresos tributarios. Por supuesto, eso afectó, la caída de los commodities afectó a muchos países, no solamente a Argentina y Brasil. El mundo de América Latina estaba un poco jugado al tema de los commodities. Así como fue también un windfall profit, un beneficio extraordinario cuando vino el boom de los commodities, cuando China abrió el mercado. Ahora con la caída rápida del mercado de los commodities, realmente hay países que están sufriendo mucho. Y eso ha agudizado los problemas fiscales definitivamente, por la vía del crecimiento de la economía. Por eso que nosotros siempre estamos impulsando criterios donde uno debe crecer con solvencia y con equidad. Con solvencia, la solvencia es fundamental. ¿Qué significa solvencia para nuestra...? La solvencia significa de que si usted tiene un gasto permanente que hacer, debe procurar financiarlo con recursos permanentes. O sea, no endeudarse para financiar el gasto, no usar la tarjeta de crédito. Eso, el gasto permanente debe ser financiado con recursos permanentes. Si usted financia gastos permanentes con recursos que provienen del alce o baja de los commodities internacionales, no lo está haciendo correctamente, porque usted está usando un recurso que el día de mañana puede no estar. Eso es lo que ha ocurrido. Una última opinión sobre el caso uruguayo, que pareciera ser un caso exitoso, donde ha habido una política, una visión más de mediano y largo plazo consensuada, y donde hemos tenido gobiernos del Frente Amplio de izquierda, pero que pareciera se han preocupado precisamente de la solvencia y la equidad. Bueno, Uruguay es un caso particular porque es un país pequeño, todavía con un agro desarrollado, pero con mucho potencial para desarrollar en adelante. Es un caso donde el aspecto distributivo se atacó en décadas anteriores y entonces mantiene dentro de toda la evolución económica del país un cierto nivel de comportamiento adecuado en materia distributiva.
no es un país que va a crecer mucho, no está creciendo mucho, y es un país donde realmente es un poco la Suiza de América en su momento. Hoy en día lo fue. Pero tienen financian la educación, la política de salud con cobertura. Los jubilados. Los jubilados, sí. ¿Verdad? Logran consensos importantes. Sí. Es un ejemplo. Sí, claro. Uruguay está muy atado también a la política económica de Argentina. Así es. Por turismo, por comercio, por exportaciones. Está muy atado. Así que a Argentina, cuando le va bien, a Uruguay le va muy bien. Entonces, son las cosas que estamos impulsando. Vamos a seguir conversando sobre este interesante tema cuando regresemos de un corte comercial. Cosas que no sabías del azúcar de caña. Una cucharadita de azúcar natural solo tiene 16 calorías. Sí, solo 16 calorías, que es menos del 1% del requerimiento energético diario por persona. La industria del azúcar de El Salvador cuenta con el mejor programa de fortificación con vitamina A de la región que ayuda a tu vista. Hay varios tipos de azúcar natural. Los más comunes son blanca, refinada y morena. La diferencia es su tamaño de cristal, pero todas tienen las mismas propiedades, incluyendo su contenido calórico. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. ¿Y cuántos tomates son? Son 3 tomates y 2 zanahorias. Ahora hay que meter los cangrejos vivos al agua. Estamos tratando esta noche de uno de los temas más importantes para El Salvador y Centroamérica, aunque no sea un tema tan atractivo o tan sexy como dirían algunos, por una política fiscal para la democracia y el desarrollo. Es el tema que nos ocupa con Juan Carlos Gómez Sabaini, economista argentino, experto en finanzas públicas y política tributaria. Es un verdadero gusto tener al doctor Gómez Sabaini aquí. No todas las veces, no es corriente tener a un invitado tan conocedor de estos temas en América Latina y en el mundo. Ha escrito cantidad de artículos y libros y es coautor de un reciente libro, Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina, que debe ser una lectura obligada para quienes nos interesamos en estos temas. Vamos a ver, doctor Gómez, consensos y conflictos. En la conferencia del jueves pasado que usted inauguró, María Castro dijo que en Centroamérica no podíamos hablar de consensos, como que en torno al tema fiscal hay más conflictos. Hay otros países donde pareciera hay más balance entre consensos y conflictos. Háganos un repaso breve de los principales puntos de conflictos y de consensos en materia fiscal y tributaria. Bueno, el tema es complicado, tiene sus vericuetos, pero si uno quisiera mirarlo en forma amplia y general, yo diría, si usted tiene que aumentar el impuesto al valor agregado. El IVA. El IVA. Es un impuesto indirecto. Porque necesita recursos. Evidentemente va a generar un consenso desde el punto de vista de mayor solvencia del país, va a haber más recursos. Porque se recauda más eficientemente. Eficientemente, se va a recaudar más, el déficit va a ser más controlado y la economía va a funcionar mejor. Pero esto tiene otra pata. La otra pata es el conflicto. Usted está generando con un aumento del impuesto a valor agregado, del IVA,
está generando mayor regresividad en la economía, mayores desequilibrios desde el punto de vista de la tenencia de ingresos. Es decir, que usted está haciendo por un lado una cosa bien, por otro lado está haciendo otra cosa que no está tan bien, que es aumentar la desigualdad. Porque los pobres y las clases medias, el IVA significa que es un pago relativo mucho mayor de lo que pagarían los ricos, digamos. Bueno, no, todo el mundo paga igual, pero en proporción a su ingreso es donde viene el problema. Así me refiero, porque os dijo relativamente hablando. En proporción a su ingreso. El consumo del supermercado que le hace un rico no es en proporción a lo que gana un pobre, la misma proporción. Son proporciones totalmente distintas. De ahí el carácter, como decimos nosotros técnicamente, la regresividad. Quiere decir que estamos aplicando mayor cantidad de impuestos a los que menos ingresos tienen. Y eso es grave. ¿Qué hay al respecto? Lo entiendo perfectamente, pero ¿qué hay al respecto cuando pueden haber algunas medidas paliativas de IVA diferenciados en la comida, en los medicamentos, etcétera? En esta cuestión tributaria, como en tantas cuestiones de la vida, yo valoro mucho lo que es el razonamiento profundo y medio de las circunstancias. A lo que me refiero es, hay estigmas de que el valor agregado debe ser libre, no debe haber ninguna sola exención. Que se aplique el impuesto y debe pagar lo mismo la leche y el pan que un vehículo o un tapado de piel. La proporción debe ser lo mismo. Y eso realmente es un estigma. ¿Por qué? Porque la gente de pocos recursos gasta, pero le está afectando su bolsillo de una manera desigual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la Unión Europea? Todos los países de la Unión Europea tienen tratamientos diferenciados de una manera u otra. Y eso que ellos tienen el valor agregado como una piedra fundamental de su estructura tributaria. Pero hay que trabajar con criterio, con razonabilidad, sin ser sectario. Hay que trabajar por el país, hay que trabajar para lograr los recursos, sin lastimar, por eso, al resto de la clase no pudiente. De acuerdo, hoy hablemos de los impuestos directos, de los impuestos sobre la renta. En los países desarrollados tenemos que estos impuestos representan aproximadamente 36% del PIB, mientras que en América Latina es solo 6% del PIB. Exactamente. ¿Cómo se forman los consensos y los disensos respecto a el impuesto sobre la renta o los impuestos directos? Bueno, el tema ahí va por distintas vertientes. Una cuestión es cuando usted dice voy a aplicar un impuesto a la renta de gente que tiene un ingreso determinado para arriba, y con lo cual usted protege a aquellas personas, a aquellos contribuyentes que tienen ingresos bajos. Entonces, el impuesto se aplica solamente a las personas de renta alta, a los más ricos. Entonces, logra con eso, en el fondo, un consenso de la población, porque eso es respetar la capacidad contributiva que tienen los contribuyentes. O sea, es un impuesto sobre la renta diferenciado y progresivo, dije. Exactamente, porque son tasas progresivas que se aplican a nivel de las personas físicas y son diferenciados en función del monto de ingresos que usted tiene. ¿Qué países de América Latina tienen un impuesto diferenciado y progresivo? Todos tenemos un impuesto de alguna otra manera semejante. Todos. No hay ni un solo país. El último país que no tenía un impuesto a la renta progresivo y diferenciado era Uruguay, que lo derogó hace como 20 años atrás y ahora volvió en el año 2006 a restablecerlo. Tuvo varios años, varias décadas sin impuesto a la renta. El resto de los países lo tiene, pero está mal aplicado. Hay problemas, hay altísimos problemas de evasión y de incumplimiento, con lo cual se debilita el sistema. Hay problemas muy importantes donde las exenciones, los beneficios tributarios que se otorgan, son pagados básicamente en el fondo por la gente de bajos ingresos, porque los de altos ingresos logran una exención, logran un privilegio, logran un beneficio, logran ser exentos del impuesto. Y eso que usted exime a uno, lo termina pagando otro. Nada es gratis en este país. Pero bueno, pero son los grupos, dijéramos, más de mayores ingresos y más poderosos que tienen más capacidad de influir en las políticas del Estado. Exactamente, con mayor penetración en las decisiones políticas.
la penetración, las decisiones políticas. Aunque es sean las fundamental. clases medias y los pobres que constituyen la mayoría. Exactamente, la mayoría no es la mayoría que toma las decisiones. Los que toman las decisiones son justamente las minorías, que son los que pueden influir en las decisiones en el Congreso. Pero bueno, hablando del tema del impuesto sobre la renta, antes de subir impuestos, ¿no debería de estar el énfasis puesto en cerrar los portillos de la evasión y la elusión fiscal, que es algo impresionante en nuestros países? Definitivamente, la exención, la evasión es, yo diría, el peor de los impuestos que existen, porque lo que usted deja de pagar, porque evadió, lo paga el comerciante que tiene al lado o lo tiene que pagar el compañero que tiene en la oficina porque uno evadió. Y el otro componente importante del cual muchas veces no hablamos es la corrupción. En estos países hay mucha corrupción y la corrupción es algo que deteriora el corazón del sistema tributario. Entonces es fundamental atacar la corrupción. Bueno, ahora también en América del Sur con el caso de Odebrecht y de las otras, ¿no? Ni le digo, porque eso es como un problema que se generalizó en todos los países, así de arriba para abajo. Pero el tema evasión y el tema corrupción van de la mano, van de la mano. Y hay que atacar ese problema. No puede ser que las normas tributarias sean aprobadas por el Congreso en algún país y que luego sean dejadas de lado por cuestiones legales. Si el Congreso aprobó una cuestión, eso debe ser aplicado. Y esto ha pasado en Costa Rica varias veces, donde el gobierno, el Congreso, aplicó y aprobó reformas tributarias muy importantes y muy interesantes, y luego la Sala Constitucional las derogó a los dos. ¿Usted cree que además de las presiones de grupos poderosos, influye también el hecho que a veces los gobiernos no se dotan de las asesorías internacionales correctas para poder aplicar las políticas que han sido definidas, dijéramos, en el Congreso? No, ¿O usted no cree que en este tema, el tema último es un tema de las correlaciones de fuerzas políticas? Sí, yo creo que esta cuestión que usted señala es querer pasarle la factura a otro. Y realmente... No, se lo pregunto como una pregunta, porque creo que en el tema de las reformas fiscales integrales, al menos en Centroamérica, yo no he visto que los gobiernos se hayan dotado de la asesoría internacional de primer nivel para emprender una reforma integral que al mismo tiempo que impacte la inversión y el crecimiento, impacte, dijéramos, la distribución y la equidad. Sí, esa posibilidad está abierta de inmediato. Los países tienen que pedir a los organismos la colaboración con ese propósito que usted menciona, pero es muy importante tener claro quiénes son los que toman las decisiones. En el fondo, un organismo, cualquiera sea este, que haga una propuesta de reforma y que no es tomada en consideración, realmente el problema se sabe dónde está. Que aquellos que son los hacedores de la política económica no están de acuerdo con las recomendaciones de los organismos. Entonces, me parece a mí que el tema reforma, como usted mencionó en nuestro bloque inicial, debe ser mirado conjuntamente. Hacer una reforma no es toquetear un poquito algunos impuestos y hacer algunas modificaciones menores. Requiere un tratamiento de reforma estructural. No se puede tocar un impuesto solo, no podemos tocar el IVA solo porque da recursos, o poner un impuesto a las actividades financieras porque da recursos, sin mirar qué es lo que pasa con el resto de la economía, sin mirar qué pasa con el resto de los ingresos, sin mirar qué pasa con el movimiento internacional de los capitales, cómo se va a financiar. Entonces esto hay que mirarlo conjuntamente. Es así, estoy convencido de eso. Vamos a ver, el sector informal, bueno, usted habló en su conferencia de los gastos tributarios, económicos y sociales que reducen las bases imponibles. Aquí le llamamos las exoneraciones, ¿verdad? A eso se refiere, que es muy importante. Ni más ni menos. En algunos países lo que se exonera por distintas circunstancias, desde zonas francas a lo que usted quiera,
puede llegar a representar el 25% de los recursos. 25%. Eso representa un monto excepcional. Hay casos en que se puede justificar para estimular la inversión, pero pareciera que quedan así de por vida y no vienen los... Y no se vuelve a clasificar si ese gasto se justifica o no. Es correcto. Entonces, me parece que lo importante es que la gente entienda que cada vez que se hace un gasto en términos de un beneficio que se otorga, hay otro contribuyente que va a pagar ese beneficio. Porque los recursos no nacen como las plantas. El otro área fundamental y que nos toca muy de cerca en Centroamérica es este sector informal que ha crecido tanto y que no es sujeto, no forma parte, dijéramos, de la recolección de impuestos. Y usted se refirió particularmente también a este tema. Sí, me referí particularmente porque hay lo que se llama el régimen simplificado, el monotributo, tienen distintos nombres, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, constituye un refugio de evasores. Ya. Bajo ese régimen se esconden muchos que deberían estar en el régimen general y pagando lo que corresponde. Y a otros que no se esconden son del sector informal, pero tienen a veces mucha capacidad económica, ¿verdad? Exactamente. Son gente rica, hay gente rica en el sector informal. Así que, y eso tendría que ser analizado en detalle, Sí. ¿no? Y que no sea para siempre. Nos queda poco tiempo, pero desearía que tocáramos el caso centroamericano y particularmente del Salvador. Pareciera que estamos en una situación muy compleja, porque con la actualización de las cuentas nacionales, la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto posiblemente va a superar el 70% del PIB. Hemos perdido competitividad, el crecimiento potencial de la economía lo evalúa el Fondo Monetario Internacional en un 2%. Y por otro lado tenemos, por supuesto, deuda social, ambiental, etcétera, y una polarización muy grande entre las dos principales fuerzas. ¿Cómo salir de esta trampa del bajo crecimiento y del sobreendeudamiento, donde además hemos llegado a impagos que han subido las calificaciones de riesgo y, por supuesto, entonces los tipos de interés, no solamente en los que se financia el Estado, pero también los particulares? Uno debe tener en consideración que lo más importante en materia de políticas económicas y especialmente en materia de políticas tributarias es tener capacidad de negociación, es tener credibilidad y es tener una solvencia. Y eso es fundamental. Si hay conflictos entre dos países, entre dos partidos políticos que se han polarizado, donde ninguno cree que el otro va a tener la posibilidad de hacer lo que piensa, ¿qué hacen los agentes económicos? Se marchan para otro lado. Tratan de quedarse tranquilos ahí, pero sin dar mucho la cara. ¿Por qué? Porque tienen el riesgo de que si gana este va bien y si gana el otro va mal. Así que es fundamental en materia económica tener solvencia, tener posibilidades de decir, esto lo hemos discutido y el país para crecer tiene que hacer estas cosas. Tiene que aumentar su productividad, tiene que aumentar sus recursos, tiene que aumentar su solvencia, tiene que mejorar el aspecto distributivo, que no es una cosa independiente, está todo vinculado. Así es. Y si no está esto visto de una forma global e integral, es mejor quedarse tranquilo. Es precisamente esa falta de visión integral y de conciliar aspectos que tienen que ver con la inversión y el crecimiento con aspectos que tienen que ver con la distribución y la equidad en una visión de mediano y largo plazo, porque el problema es que la sostenibilidad de la deuda pública no se puede lograr de la noche a la mañana en una condición así. De ninguna manera. Lo único que logra es aumentar el deterioro. Yo creo que es fundamental revertir ese proceso y en vez de estar todos contra todos, más bien organizar la casa por dentro. Eso es. Doctor Gómez Sabaini, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Ha sido un gusto tenerlo en Focos. No, el gusto ha sido para mí poder dialogar. Yo viajo mucho por los países y uno aprende muchas cosas. Espero que cuando venga lo podamos volver a tener en este programa. Cuando usted desee. Muchas gracias. Encantado. Mucho gusto. Bueno, amigos televidentes, ha sido una interesante entrevista
con un experto en la materia. No nos cambie porque viene el segmento Prisma. Buenas noches. Tener estilo no es seguir tendencias. Lo que está de moda es no seguir las reglas. Reciclar, reinventar, reutilizar. Eso está de moda. Desde 1956, ABES, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. ABES, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas.